Les vamos a presentar el inventario de emisiones a la atmósfera. El equipo está conformado por Erika María Castro Guzmán, Aurelio Zavala Arriaga, Alejandra Guzmán Pérez, Ulises Martínez Cisneros y Juan Pablo Moreno Estrada. Podemos comenzar con las definiciones. ¿Qué es un factor de emisión? Un factor de emisión es un coeficiente que relaciona los datos de actividad con la cantidad del compuesto químico que produce la emisión. Los factores de emisión o remoción comúnmente se basan en muestras de mediciones que son promediadas para ser representativos de la tasa de emisión o de remoción bajo determinados niveles de actividad y condiciones de operación. Una fuente es cualquier proceso o actividad que libere en la atmósfera gases de efecto invernadero. Algunos ejemplos pueden ser el dióxido de carbono o el metano. Un almacén de carbono puede ser una fuente, una vaca puede ser una fuente. Pero antes de ver esas fuentes con nuestros compañeros, veamos primero cómo se encuentra Guanajuato en el año 2016. Podemos ver las emisiones totales en toneladas por año en esta siguiente tabla. De PM10 podemos ver que en total de todas las fuentes se ha generado 28.348.61 toneladas. De PM2.5 se ha generado 16.802.68 toneladas. De dióxido de azufre, 18.875.49 toneladas. De monóxido de carbono, 437.603.12 toneladas. De óxido nítrico, 98.687.98 toneladas. De compuestos orgánicos volátiles, 408.652.57.05. De amoníaco, 43.708.88 toneladas. En la siguiente gráfica de contribución porcentual de cada una de las fuentes evaluadas a las emisiones totales por contaminante, podemos ver cómo están distribuidas. Las fuentes naturales son las de color amarillo, las fuentes móviles las de color gris, las fuentes fijas de color naranja y las fuentes de área de color azul. Como podemos ver, las fuentes de área son las que más porcentaje tienen, ya sea en uno u otro contaminante. Las fuentes fijas son toda instalación establecida en un solo lugar que tenga como finalidad desarrollar operaciones o procesos industriales, comerciales, de servicios o actividades que generen o puedan generar emisiones contaminantes a la atmósfera. Los contaminantes que generan las industrias dependen del tipo de estas. En este caso, en estas gráficas se muestran las diferentes industrias y el contaminante que más generan. Fuentes de área. Las fuentes de área son aquellas que son relativamente pequeñas, numerosas y dispersas, como para que su inclusión individual en un inventario de fuentes fijas pueda hacerse de manera eficiente. Si recordamos un poco las fuentes fijas, pues también se conocen como fuentes puntuales, y estas se caracterizan por siempre estar en el mismo lugar en el mismo instante. A comparación, las fuentes de áreas totalmente distintas siempre van a estar dispersas y distribuidas un poco de manera aleatoria. Algunos ejemplos de fuentes de área pues vienen siendo el uso de madera para cocinar o calentar la casa, las imprentas, las tintorerías. ¿Y de qué van a depender las fuentes de área? Van a depender mucho de las actividades de las personas. ¿Qué actividades? Pues vendrán siendo las domésticas, comerciales o de servicios. Y pues estas actividades dependen mucho su frecuencia conforme a las necesidades de las personas. Es por eso que no siempre se efectúan en el mismo lugar o en el mismo instante. Y pues todos estos pequeños puntos de contaminación sí afectan de manera negativa al planeta, pues ya que en conjunto sí pueden causarle un gran daño. También tenemos algunas categorías ubicadas en las fuentes de área. Por mencionar algunos, podríamos mencionar la combustión comercial, el almacenamiento y transporte de derivados, el tratamiento de aguas residuales. Y también encontramos algunas subcategorías, como por ejemplo, la aplicación de fertilizantes o la aplicación de plaguicidas. En la presente tabla podemos encontrar que se encuentran varios contaminantes distribuidos a lo largo de varios municipios. Todos estos municipios conforman el estado de Guanajuato y podemos distinguir algunos, por ejemplo las partículas PM10 se ubican en municipios con mayor actividad agrícola, como por ejemplo la combustión de leña o también la actividad de construcción o la actividad ladrillera.
y pues se ubican en algunos municipios como Irapuato, León o Abasolo. El SO2, que se forma debido a la quema de combustibles, principalmente se ubica en San Felipe, Pénjamo y Salamanca. O el monóxido de carbono, el CO, se ubica principalmente en Abasolo con un porcentaje de 7%. Fuentes móviles. En este tipo de fuente tenemos únicamente dos divisiones, las cuales son fuentes móviles carreteras y las fuentes móviles no carreteras. Por fuentes móviles carreteras de emisión entendemos todos los vehículos automotores que nosotros vemos comúnmente en la vía pública, los cuales son automóviles, camiones, motocicletas y autobuses. Todos estos tienen en común que consumen gasolina y diésel. Dichos vehículos automotores hoy en día constituyen un gran problema, ya que son los principales generadores de diferentes tipos de contaminantes, como compuestos orgánicos volátiles, monóxido de carbono, óxidos de nitrógeno y dióxido de azufre. En el inventario de emisiones de la atmósfera del estado de Guanajuato del año 2016, se estimaron las emisiones totales por fuentes móviles carreteras. En partículas menores a 10 micras, se obtuvieron 8.772.74 toneladas. Por partículas menores a 2.5 micras, se obtuvieron 829.73 toneladas. De óxidos de nitrógeno se obtuvieron 38.098.90 toneladas. De dióxido de azufre se obtuvieron 128.63 toneladas. De monóxido de carbono se obtuvieron 352.534.27 toneladas. De compuestos orgánicos volátiles se obtuvieron 35.219.10 toneladas y de amoníaco se obtuvieron 523.78 toneladas anuales. Y bueno, en el caso de las fuentes móviles no carreteras de emisión, entendemos que son todos los vehículos que no circulan por carreteras y que además usan diésel como combustible principal. En este inventario se han incorporado las estimaciones de emisiones de la maquinaria de construcción y de las aeronaves. Este tipo de fuentes constituyen un problema, ya que son los principales generadores de partículas menores a 2.5 micras, ya que usan diésel como combustible principal. En el inventario de emisiones de la atmósfera del estado de Guanajuato del año 2016, se estimaron las emisiones totales por fuentes móviles no carreteras y tenemos que de partículas menores a 10 micras se obtuvieron 124.46 toneladas. De partículas menores de 2.5 micras se obtuvieron 121.05 toneladas. De óxidos de nitrógeno se obtuvieron 1.421.50 toneladas. De dióxido de azufre se obtuvieron 172.66 toneladas. De monóxido de carbono, 781.86 toneladas. Y de compuestos orgánicos volátiles, 130.54 toneladas. Los contaminantes naturales son gases, líquidos y otros residuos materiales que provienen de la naturaleza y que alteran el equilibrio del medio ambiente. Esta fuente de contaminación natural se refiere a aquella que es producida por agentes naturales, es decir, aquella contaminación que es provocada por elementos existentes en la naturaleza. Esta forma de contaminación es la opuesta a la contaminación industrial. Se produce por la acción de diversos mecanismos dentro de la misma naturaleza, como por ejemplo, cuando se diluyen algunos materiales en la tierra y estos entran en contacto con las fuentes de agua, los restos de animales y vegetales, cuando ciertos animales pasan por determinadas zonas, y el intercambio producido
de fenómenos naturales, de ciertos minerales y su interacción entre sí. Principales contaminantes naturales son los huracanes, las erupciones volcánicas, corrientes de aire, incendios forestales, minerales que se introducen en el agua, la erosión del suelo, las descargas eléctricas, los animales que habitan en el agua, animales muertos y plantas tóxicas. Los resultados de las emisiones por fuentes biogénicas para cada municipio se muestran en la tabla a continuación. Como puede observarse, las emisiones de esta fuente se encuentran principalmente en función de la extensión territorial del municipio y del tipo de vegetación que presentan, por lo que los municipios con mayor emisión de COV son Pénjamo y León, con el 9.66% y 5.72% del total, respectivamente. Asimismo, Pénjamo es el municipio con mayores emisiones de NO, contribuyendo con el 6.85% total estatal, y en segundo lugar San Felipe con un 6.78%, y estos últimos resultados con base a la gran actividad agrícola en estos municipios, que representa la fuente principal de los óxidos de nitrógeno. Muchas gracias por su atención. Esto es todo de nuestra parte. Aquí le dejamos la bibliografía de donde sacamos toda la información.